En la unidad 1 vamos a ver todo lo que es diseño normativo sismoresistente. En la unidad 2 vamos a hablar lo que es, vamos a ver ya lo que es diseño basado en desempeño. La unidad 3 es diseño basado con heladores y amortiguadores. Y ya 4 y 5 no sé si no vamos a poder ver, que son diseños basados en diferentes metodologías, ¿ok? Como son diseño basado en espectros de energía, diseño basado en desplazamientos y otras filosofías que no sé si nos da chance de verlas, pero por lo menos estas primeras 4 sí, esa primera de la unidad 0 hasta 3, sí, sí lo podemos hacer. La unidad 4, vamos a ver si nos da chance de llegar con, repito, diseño basado en interiores de energía, y voy a decir método de metodología de diseño sismo resistente. Aquí también quería meter la interacción sobre estructura. Entonces, puede ser que también aquí iba la interacción sobre estructura. Entonces, vamos a ver si también eso lo metemos en esta unidad 4 que está. Entonces, si no lo meto en una de estas dos, si veo que no me da chance, lo meto en una de estas dos. Entonces, vamos a empezar, vamos a retomar lo que es diseño de unidad 1, que es diseño sismo resistente. Vamos a tocar primero lo que son irregularidades, tanto horizontal como en vertical. Luego vamos a empezar a ver los criterios de diseño simultáneo, primero por resistencia, luego por rigidez y el último por ductilidad. En el marco de la ductilidad, ya yo le mandé a hacer la primera tarea, que fue leer los artículos de la norma, los guías de la NIST, tanto de pórtico de concreto armado como de pórtico de acero. Ahora vamos a hacer otra tarea del mismo sentido, que tenga que hacer un resumen de los siguientes documentos. La pantalla van a hacer un resumen ahora, así como hicieron para los pórticos, para los documentos que es el de pórticos de concreto, fue la 1, y de acero, creo que el acero es vamos a ponerlo en orden, este. Ahora van a hacer para el 6, que es de muros, y para el 7, que es de edificios con adiestramientos. Este de paneo restringido, o sea que, no este no, perdón, vamos a quedarnos con este. Con este, que es el 6, y con este, que es el de diafragma. Entonces, estas son las tareas, es hacer un resumen del 6 y un resumen del 3. Yo se lo voy a subir ahorita como parte de la tarea. Este lo vamos a dejar para diseño basado en aisladores y disipadores. Este, que es el 3, y este, que es este, estamos quitando aquí para no confundirme. Este, que es el 3, y este, que es el 6, va a ser parte de la nueva tarea, de la nueva parte de la tarea número 4 de esta cátedra. Entonces, con eso, vamos a empezar a tener la base para ver el último punto de criterio de diseño simultáneo, que es por ductilidad. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar a ver lo que es irregularidades. ¿Alguien me puede hablar de qué es una irregularidad estructural? ¿Y cuáles son las que son en planta? Recuerda que sean en planta, y cuáles son las que son en vertical. Profe, se pudiese decir que es aquella que produce un efecto no deseado, o sea, ya sea torsión, o sea, entre las irregularidades verticales tenemos, recuerdo, por ejemplo, una es cuando la masa va aumentando a medida que vamos subiendo, entre las en plantas. Otra vertical sería la de entrepiso blando y entrepiso débil. Em, en planta tenemos los diafragmas flexibles. Okay. Mm, Pero ¿qué es una irregularidad? Porque esos son tipos, pero ¿qué es una irregularidad? a ver, ¿Alguien más? Muy bien, pero vamos a ver, Eduardo, ¿qué es para ti una irregularidad estructural?
Profe, para mí una irregularidad es un efecto, o sea, en una estructura, ¿verdad? ¿Me está escuchando, no? Sí. Ajá, es eh, alguna característica, bien sea geométrica o, o en cuanto a las masas, que haga que haya alguna distorsión en el comportamiento dinámico de la, de la edificación, pues. Como por ejemplo las que mencionó Joshua allí, porque lo ideal sería que, que, que la estructura se comporte de manera regular, es decir, que los modos sean como los modos de vibración sean en su predominancia, o sea, traslacionales y ya, o sea, no tener modos rotacionales, por ejemplo. ¿Y Profe, cuál es el problema que el modo sea torsional? Bueno, pero otro, Adriana, ¿cuál sería el problema que los modos sea torsional? Y la verdad Eh, no son efectos, ¿eh? Son la segunda parte que tú pusiste, características intrínsecas de la estructura, de la conformación estructural, de la conformación del sistema estructural. Son características, son características de la conformación del sistema estructural, de cómo está conformado. Significa que no depende de los efectos, no depende de los efectos, no depende del sitio donde está ubicado, depende de ella misma, de la misma configuración estructural. Entonces la pregunta es, por, y han hablado de muchas cosas y hablado del modo torsional, pero ¿cuál es el problema que el modo sea torsional? profe, que la estructura No, gira todo, no sobre. siempre un modo torsional causa problemas. Ya voy a explicar por qué. Pero, pero la pregunta es esa. O sea, ¿por qué los modos torsionales causan problemas? En general, en casi siempre. buenos días, ¿cómo están? Porque genera elevados cortes. Porque genera, o sea, un rascacielos que tiene 1 kilómetro, ¿tú crees que no va a tener elevados cortes? Sí, pues introduce O sea, una tipo. la magnitud de la demanda no es una característica intrínseca de la estructura, porque nomás depende del sitio donde está ubicada o de la altura de la acción que le va a llegar, pero no es una característica. Y si es corte elevado, se calcula para ese corte elevado. El problema no es el valor del corte en sí. Profe, tengo dos, o sea, se me ocurre, digamos, tengo en mente dos cosas. Una es que produce efectos torsionales fuertes y la otra es que em, tengo entendido, si mal no recuerdo, que digamos, cuando tenemos efectos torsionales, la participación de las masas no es tan significativa. No, igual, no, los efectos torsionales por lo general no están asociados a una excitación de masa significativa, pero no significa, puede ser que sí, pero no significa que eso en sí sea malo. También te favorece. Pero ese no, todavía no es el efecto de por qué los modos torsionales son peligrosos y por qué es una irregularidad estructural. ¿Cuál es el problema de la irregularidad estructural? Sí, creo que los modos torsionales hacen a la estructura más vulnerable. Y ¿Pero por normalmente, qué? O sea, no es normalmente, porque hay un patrón, hay un arreglo que yo puedo hacer que el torsional no tendría ningún tipo de problema. El problema es, Profe, porque en el efecto torsional creo que es porque generalmente, o sea, como usted bien está diciendo, se puede tratar de que no sea así. El centro de rigidez no coincide con el centro de corte, creo que. Entonces, eso genera problemas a nivel estructural. pero Perdón, eso nomás, el único punto donde el centro de rigidez va a coincidir siempre con el centro de corte o el centro de torsión mejor, eso nomás es un estado ideal. O sea, en la vida real nunca coinciden, ni siquiera en estructuras que sean completamente regulares, que sean una cuadratura perfecta. Eso incluso ahí no va, en la vida real no van a coincidir. Por eso que especialmente se coloca la excentricidad accidental.
porque eso nunca coinciden, nunca. ¿Por qué? Incluso cuando está todo perfecto no va a coincidir porque después tienen que ver que la degradación de todo el evento también sea pareja. Entonces, como la degradación de todo el evento no va a ser pareja, porque si en una parte del edificio va a demandar más, si es muy grande, en alguna parte del edificio va a demandar más que en otra, por tanto en un edificio se va a degradar más que el otro, entonces las rigideces efectivas van a cambiar en un edificio más que otro. Por eso es que es peligroso que la norma dice que todos los elementos al mismo tiempo tengan el mismo bajón de regularidad, porque eso no ocurre. Eso no ocurre así. No, no todo edificio no se va a demandar de la misma manera y no todo edificio se va a degradar de la misma manera. Para que tú a todo el mundo le degrade la vida de la misma manera. Por eso que eso es temerario de no lo haga así. Porque no toda estructura se va a degradar, va a incursionar energéticamente de la misma manera. Los que te han demandado van a incursionar primero y los que te menos demandado van a incursionar después. Eso es lógico. Entonces tú no deberías degradar la estructura uniformemente. ¿Es más fácil para el diseño? Sí. ¿Es más fácil para nosotros? Sí. Pero deberían incentivar a que las compañías de software ellos mismos degraden los elementos en función de la demanda. Por eso que lo correcto es usar la ecuación de degradación para que cada quien se degrade lo que incursiona. Porque eso es lo que va a pasar en la vida real. Si tú tienes una excentricidad tal, X, es un modelo elástico y tú lo degradas a todo el mundo parejo, esa excentricidad se va a mantener. No va a cambiar por la excentricidad accidental, pero no va a cambiar por el hecho de que van a haber diferentes elementos incursionándose. Por eso yo siempre uso la fórmula. No es que a todo elemento, pero hago grupitos. Ah, bueno, esto te mando igual. Bueno, eso degradan igual. Porque así va a actuar en la vida real. Y si no tienes que hacer bronca, un análisis no lineal, que es lo último que estoy haciendo. Pero no todo el mundo se va a degradar igual. Y no, la excentricidad nunca va a permanecer constante. Primero porque la masa se va a mover. La masa viva se va a mover. Y segundo, porque las generaciones van a ocurrir. Entonces, aunque sea regular, la excentricidad siempre se va a cambiar. Ahora, el problema no tampoco es eso. Ni tampoco el problema de irregularidad estructural es intrínseca. Pero no me han dicho cuál es el problema de la irregularidad. Y cuál es el problema de los modos torsionales, casi siempre que tienen los modos torsionales. Eso porque Y no tiene por qué ser torsionales. Hay modos translacionales muy flexibles que causan muchas curvaturas en la estructura y también son peligrosos. Los torsionales son peligrosos si la planta tiene configuraciones peligrosas, pero si es regular, las torsionales no va a tener mucho problema. El problema va a ser lo flexible. Profe, pero, estoy tratando de hacer un razonamiento. Si yo sé que una irregularidad normativamente es castigada porque aumenta el espectro, ¿verdad? O sea, tengo un espectro de diseño y si tengo una irregularidad, yo le aplico un factor para que se amplifique. Entonces, eso me está diciendo que en ese caso, si se va a amplificar es porque el comportamiento no va a ser dúctil. No tiene nada que ver que sea dúctil o no. Yo te voy a explicar. Eso no tiene nada que ver con ductilidad. ¿No? Eso no tiene nada que ver con eso. Es un artificio matemático para lograr algo, pero no tiene que ver con ductilidad. O sea, no tiene que ver que la irregularidad cause una dimensión de ductilidad, porque la ductilidad es intrínseca del elemento estructural. Así como la irregularidad es intrínseca al sistema, la ductilidad es intrínseca al elemento y también al sistema estructural, porque la global. Pero el problema no es que no te quita ductilidad, porque las dos son intrínsecas. Pero, profe, pregunto, si estamos diciendo que generalmente causa fallas por corte, o sea, por torsión, que es como corte, o sea, al final se traducen en corte, yo sé que el corte en un elemento estructural es una falla frágil. Sí, pero no todas las irregularidades causan falla por corte. No todas las fallas por corte. Las más peligrosas podría ser, pero no todas. Y eso no es problema, porque si es por corte, tú lo que haces entonces incrementas la fuerza del corte, incrementas el diseño del elemento, que es lo que está buscando la norma al poner el factor. Incrementar la energía resiliente, incrementar el valor de corte mínimo. No la ductilidad, sino más bien que incursione menos rápido. Porque estás incrementando su fuerza. Tú no estás bajando la deriva. Tú no estás diciendo que aumentes el detallado.
No está diciendo que pongas más estribos, está diciendo que incrementes las fuerzas. Y cuando tú incrementas las fuerzas, lo que vas a controlar es deriva, puede ser, pero principalmente es el diseño base del elemento, tu resistencia. Y cuando uno incrementa la resistencia de un elemento, lo que está buscando es que sea más resiliente, es decir, que aguante más en el rango elástico. Porque la parte elástica la tiene que ver la ductilidad. ¿Okay? Entonces, pero yo puedo hacer mucha irregularidad, aunque sea mucha irregularidad, y simplemente le puedo meter lo que yo quiera de fuerza a ese elemento o a ese conjunto de elementos y lo hago con más resistencia. Pero eso todavía no acata el problema. Porque ¿cuál es el problema? Profe, el problema, o sea, algo que puede tener que ver son con las derivas, o sea, porque siento que si tenemos, o sea, si la estructura va a tender a rotar en vez de trasladarse, puede ser que algunas derivas sean más grandes que otras y eso puede generar algún, o sea, puede generar problemas, pues. ¿Y por qué entonces no te reduce entonces el criterio de deriva? ¿Cómo así? O sea, te puede decir, para este tipo de regularidad, la deriva de ese pórtico tienen que ser no 0.018, sino que tienen que ser 0.012. ¿Te lo dice así o no te lo dice así? Sí. No te lo tratan así. La deriva no se reduce en función de la regularidad. Profe, ¿y tendrá que ver con los efectos de segundo orden? O sea, ¿los amplifica? Todo se amplifica, porque el efecto de orden siempre vas a tener. Pero eso no es en sí exacto de la irregularidad. O sea, ¿cuál es el problema exacto de la irregularidad? No han atinado, están alrededor, pero no han atinado. ¿Cuál es el problema? Que haya una irregularidad. ¿Cuál es el efecto de una irregularidad? Las reglas son intrínsecas. ¿Qué significa intrínseca? Que afectan a la estructura per se de la estructura. No depende de la acción externa, sino de su comportamiento inherente cuando sea excitada por alguna solicitación externa. Entonces, es inherente a ella. Así como la ductilidad, así como la rigidez, así como los modos, es inherente a ella. Y el problema no es que ella, y como es inherente a ella, puede ser que ella cause cause que tenga un bajo desempeño, que también sea inherente a ella. Entonces, Bueno, ¿cuál es el problema de la irregularidad? Son aquellas condiciones inherentes que o pueden originar un bajo desempeño, sí. Eso es, un bajo desempeño, o un desempeño químico deficiente. Pero yo eh, puedo decir para eso, sí. Pero, ¿qué es más deficiente? Bueno, óptimo. Si hay una reacción de desempeño sísmico en función de acción sísmica, entonces aquella estructura que tenga mejor relación con bajo costo estructural son las que tienen mejores desempeño. Entonces, esas son las que han clasificado como regulares. Entonces, ¿qué es una irregularidad? Son cualquier condición inherente a la estructura que cause un bajo o un deficiente desempeño, o una disminución de su desempeño óptimo, por decirlo así. Ahora, ¿cuál es el segundo efecto? Es que ese bajo desempeño se debe a qué, a que hay una distribución no uniforme o no lineal de sus solicitaciones internas. Significa que hay concentraciones de esfuerzo, concentraciones de solicitaciones o concentraciones de deformaciones en ciertas partes de la estructura y no se reparten de forma uniforme. Eso es lo que causa una irregularidad. Es una concentración en alguna parte estructural o en un elemento o una parte del sistema estructural donde hay concentraciones puede ser de fuerza, de solicitaciones o de deformaciones que causen que parte de estructura se degrade mucho más rápido que el resto. Por lo tanto, causa una deficiencia de su desempeño estructural óptimo. Usted no va a torsionar, entonces no hay problema. Si yo fuera un sistema que fuera completamente circular, que yo haga un arreglo completamente circular, un edificio que sea completamente circular, que la losa sea circular, que la distribución de las columnas sean circulares, que las columnas mismas sean circulares, que las zapatas sean circulares, y le hago un cierto arreglo, aunque sea torsional, no le va a afectar, porque la distribución va a ser uniforme. El problema es que eso se ve en muy poquitos casos. Entonces, cuando es torsional y mis plantas son rectangulares o cuasi rectangulares o son cuadradas, yo tendría, como es un círculo, no es un círculo, ni se asemeja a un círculo, a veces no es un círculo, a veces es un ovoide.
causa? ¿Qué causa? Que hayan concentraciones de corte, concentraciones de deformación, concentraciones de, sí, más que todo de corte y de deformación en cierta parte de la estructura y no en todas. Pero hay configuraciones que se han estudiado. Hay un artículo muy importante de un profesor de Universidad de los Andes que él dijo, bueno, ¿qué pasa si yo hago edificios que sean circulares y ovoides? ¿Cuál es la configuración para que cause, aunque tenga la torsión del mundo, que no cause problema? Y sacó estudios que con una configuración llamaba estructura diseñada bajo un punto focal, algo así se llamaba el estudio, o esa tesis, no me acuerdo muy bien. Se llamaba así, diseñar estructura bajo un punto focal. Entonces, cada estructura con su irregularidad tenía una forma estructural geométrica óptima, aún con la bendita excentricidad que tú tuvieras. Y esa forma era un ovoide, que en caso extremo te daba un casi círculo. Un elipse. Y en caso de ese elipse, tú lo vas configurando, te puede quedar a veces un círculo o a veces un poquito más que de elipse, pero en el elipse. O sea, si tú diseñas todas fueran elipse, o todas fueran circulares o cuasi circulares, en teoría tú no tienes ningún problema de torsión. Aunque tuvieras la excentricidad de la que tuvieras, porque tú cuadras la elipse para que absorba la excentricidad. Por eso que el modo sectorial tampoco es el problema es que ese modo torsional causa que la distribución de fuerza, la distribución de deformaciones no sea uniforme, o no sea cuasi uniforme, o sea demasiado esquinada, ¿cómo se llama? Sesgada, segmentada, que una parte tenga mucha deformación y otra poca. ¿Qué causa? Que una parte se degrade mucho más rápido que la otra. Que cuando esta se degrada al máximo hay colapso y esta apenas está empezando a incursionar. Entonces, eso hace que el conjunto total, que el desempeño sísmico total de la estructura no se acerca al óptimo. Profe, ¿Y cuál es el pero óptimo? Que todos los elementos se degraden en forma pareja, con más o menos diferencia de no más del 20%. Ese es el estado de deformación óptimo. Cuando yo tengo diferencia más del 20% entre un elemento que se degradó y el primero y el último, entonces ese no fue un diseño estructural óptimo. Algunos hablan del 10, otros hablan del 20. Yo uso el 20 porque yo creo que el 20 es suficiente. Pero cuando yo tengo diferencia más del 20% entre el primero que se degradó y el último, entonces ya yo me alejé del desempeño estructural óptimo. Entonces, por eso que los cuadraditos, que las columnas sean cuadradas, que sea todo perfecto, que sea un patrón uniforme, que las cortes sean uniformes, que yo diseñé para que las degradaciones... Yo puedo hacer una estructura regular, totalmente cuadrada, con rejillas, y yo hago un diseño, sería más o menos a propósito, y yo puedo hacer que sea irregular. ¿Por qué? Porque una cosa es el desempeño elástico y otra cosa es inelástico. Que la degradación inelástica es desigual, muy desigual. Puede ser que elásticamente ya sea regular, pero inelásticamente no. Porque cuando se degrade, si hago un arreglo muy particular y hago que se degrade primero que otra, esa falta de degradación va a mover la excentricidad a un nivel tal que puedo que se vuelva irregular por torsión. Adelante, Torres. o sea, que le iba a preguntar que si al final el objetivo, o sea, por lo que vimos la materia pasada, si yo traduzco, o sea, si yo estoy o tengo como objetivo el desempeño, estoy buscando que eso que está diciendo usted, que la degradación sea progresiva, ¿verdad? Y eso se traduce en cierta ductilidad global de la estructura, ¿verdad? Todo se traduce Entonces, a la utilidad. La utilidad global depende de la utilidad local. Pero lo que uno llama el desempeño estructural óptimo es que que todo mundo se degrade parejo para que la energía pueda disipar la mayor cantidad de energía posible. Correcto. Y si pérdida a pesar de degradación. ¿Ah? Que iba a decir que si eso no ocurre, ¿verdad? Si yo tengo un elemento que de hecho por ejemplo, a mí en el proyecto pasaba, ¿verdad? Que a las rótulas le llegaba, o sea, las rótulas sucedían primero en los muros, ¿verdad? La última asignación de la materia pasada. Si falla un elemento primero, o sea, si su rótula evoluciona muy rápido, ya estoy diciendo que el desempeño total o el desempeño global de la estructura es bajo, o sea, está fallando frágilmente.
No, Es así. una cosa es fragilidad y otra cosa la norma te da unos requisitos. Si tú compras con los requisitos de la norma, tienes la ductilidad adecuada. Si tú, el Q que tú tuviste en análisis no lineal te da por encima del Q que tú pusiste en el espectro, está bien. Eso no significa que la estructura no sea regular. Significa que puede ser irregular y puede ser diseñada así. Pues tú puedes agarrar una estructura que sea irregular y la diseñas de tal forma de que, aun con esa irregularidad, tenga un desempeño estructural adecuado, que cumpla con los requisitos normativos, que cumpla con los requisitos de desempeño. Pero eso no significa que no es irregular, es irregular, solo que la diseñaste para que esa irregularidad no pusiera en riesgo la estructura misma y cumpla la norma. Pero eso no significa que sea irregular, porque para que sea regular, vuelvo a repetir, para que sea regular, el desempeño estructural tiene que ser óptimo. No puede haber nada que cause que una baja en su desempeño óptimo. Un desempeño óptimo, repito, es que todo elemento y funcione de forma pareja. ¿Qué significa eso? Que no tenga concentraciones de demanda en ninguna parte. Que las concentraciones sean uniformes, o sea, cuasi lineales. Eso significa. Y por eso que los cuadraditos son perfectos, porque tú tienes una distribución en una línea suave de los cortes, una distribución en una línea suave de momento, son transiciones suaves. Cuando tú no tienes transiciones suaves, son transiciones bruscas, tienes concentraciones bruscas de cualquier cosa, de esfuerzo, de formación, en cualquier parte de estructura que, que cumpla, que no deja la regularidad. Esa regularidad, más que estructural, es regularidad de fuerza, de solicitaciones, de lo que sea. Yo tengo una falta de regularidad en ciertas zonas, concentraciones en ciertas zonas, eso es una irregular. Que yo la puedo diseñar así. La puedo diseñar porque ese es el trabajo precisamente de diseño estructural. Es, a pesar que la estructura sea irregular, yo buscar cómo atender esas irregularidades. Porque realmente esas irregularidades son inamovibles, realmente vienen de la misma arquitectura, del mismo funcionamiento estructural o de lo que sea. Entonces yo tengo que buscar son alternativas para remediar esa irregularidad, o para incorporarla, o para remediarla, o para amortiguarla. Son las tres cosas que yo puedo hacer. La puedo remediar, significa que buscar configuraciones estructurales para que no ocurran esa irregularidad. Por ejemplo, la configuración ovoide que mencioné, la circular o partir de estructura, yo puedo partir de estructura y la creo en microestructura y todas son regulares, pero el conjunto en total tiene apariencia de ser regular, pero como yo lo partí en pedazos, cada pedazo es regular o cuasi regular. Eso es remediarla. Pero a veces no te dejan remediarla, entonces tienes que traer los otros dos. Una es considerarla. Creo que sea norma, pero la norma es muy laxa. Ahí está, mete un factor 1.3. Pero eso no te garantiza que cuando se degrade tenga un buen desempeño. ¿Y por qué es 1.3? No es más grande, 1.4, 1.5. O sea, no te dice, si te pasa este valor, zápale 1.3. O reduce el efecto 0.75. Ahí eso es suficiente. O 0.50. O tengo que poner 0.40 o 0.60. Eso se han hecho tesis. Y el 0.75 a veces se queda muy corto. Porque no está en función de la misma irregularidad, del grado de irregularidad. Eso no es como para darle algo ahí. Entonces, ahí está la norma, está muy laxa. Porque hay irregularidades tan grandes que con el puro 0.35 no lo vas a lograr. No vas a lograr que por lo menos la degradación la diferencia entre quien incursiona primero y el último no sea tan grave. Porque si es tan grande, el problema es que sea tan grande entre el primero que degrada y el último que se degrada, es que eso no lo estoy considerando. Yo no estoy considerando cómo cambia la excentricidad normal de estructura en función de esas degradaciones. Tendría yo que estudiarla y por eso digo, tienes que incorporarla, pero incorporarla bien, no como dice la norma, que nomás con un factor y vámonos. Tendrías que hacer un pushover, ni siquiera un pushover, tendrías que hacer un análisis lineal dinámico con time history para que ver así. Sí, ya con lo que yo hice, primero como dice la norma, pero ya con lo que dice la norma está bien. O no, aún con lo que dice la norma no es suficiente. Aunque tengo que meterle más en ciertos puntos. Pero ya estás incorporando la irregularidad. Ya la incorporaste. Incorporar significa que chequees que el Q, tu Q que asumiste, o el R que asumiste, está en entre al señalar el espectro. Está bien con respecto a lo que tuviste en el análisis no lineal. Eso se lo puede hacer con un pushover.
Significa que cuando hagas time history, te des cuenta que los mecanismos son dúctiles. Entonces, bueno, si los mecanismos es dúctil, mecanismo es dúctil. Que tenga una ductilidad de estructura mayor de la que yo espero cuando yo esperaba cuando hice el espectro. Entonces, esa es otra. Eso es incorporar. Y la otra es amortiguarla. ¿Cómo se puede amortiguar? Tendrás que hacer cambio en la estructura, ponerle ciertos muros, ponerle algunos, puede ser amortiguadores de masa, aisladores, disipadores, o sea, para que disminuir el efecto que causa esa irregularidad. Entonces, eso son las tres cosas inherentes. Una no hace nada, lo absorbe a punta de fuerza, a punta de fuerzas. Eso se llama considerarla. Lo mete a punta de fuerza o puede ser uno que otro elemento para que ella absorba esa irregularidad. Y la otra es que empieces la remedies, o sea, la amortigues. Ponga ciertas cosas o dispositivos para que la zona que se va a excitar regularla para que la degradación, la inclusión elástica sea uniforme. Se llama diseño compensado. Casi nadie hace eso porque eso es muy, imagínate, ¿cómo tú diseñas una estructura que sea compensada? Que significa que todo el mundo, los ratios, o sea, la relación entre la demanda y la capacidad, sea pareja en todos los columnas, sea pareja en todas las vías. Tendrías que poner cada mucho tipo de columnas, muchos tipos de vigas. Eso no se hace así. Realmente uno agarra y agarra, bueno, voy a poner las dos vigas de esta esquina igual, la del medio igual, las columnas de esquina igual, así. Ya hace conjuntos de columnas más o menos, pero cuando te pones a ver en el fondo, vas a ver que tienes ratios muy similares. Como decía antes, una con un elemento y pues tienes un grupo igual, parte de ese grupo va a tener ratios muy diferentes. Entonces, ya el diseño no es compensado. Entonces, cuando hay una degradación, la que se va a dañar primero fue la que tú diseñaste, pero el resto que queda un poco sobrado se va a diseñar después. Entonces, ahí sale el famoso 20% de diferencia. Pero a veces no lo, o sea, por cuestiones constructivas no te vas a poner a hacer el viaje de grupos. ¿Y qué pasa? Que cuando eso empieza a incursionar, si la diferencia es mucha, si te pusiste en un grupo muy robusto y la diferencia es mucha, si de ese grupo hay un grupo que se va a incursionar mucho y otro poco, cuando en la parte inelástica vas a tener una irregularidad, porque la excentricidad normal, la inherente, va a aumentar. Puede ser que sea cero al inicio, digamos que es un cuadrado. Al principio era cero, la inherente. La accidental es otro rollo, pero la inherente era cero. Bueno, esto va a aumentar. ¿Por qué va a aumentar? Porque precisamente unos se van a degradar más que otros y eso se va a disparar. Ahora, ¿eso va a ser más grande que el 6% de la planta que dice la norma? No sé. Por eso precisamente cuando tú tienes riesgo de que eso, tienes algo que te llama la atención, de que puede haber tiene que hacer un pucho, tiene que hacer una decisión lineal para demostrar que esos mecanismos son dúctiles. Que cuando esas degradaciones ocurran, ¿verdad? Ese cambio de excentricidad no supere el accidental de la norma. Que el Q que tú obtuviste no supere, sea mayor que el que asumiste para el espectro. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa cuando tú haces la degradación y ves tu análisis y ves que no pasa el 6%? O sea, que es mucho mayor el 6%. Si cumples con todo, con resistencia, si cumples con el Q, lo dejo así. Pero si algo falla, ya sabes que lo primero que tienes que pensar es que no va a ser el 6%, tienes que meterle más. Porque tu accidental que sería por cualquier motivo es superior al 6% de error. Realmente no es superior, ya no he hecho varias tesis y no pasa de eso, ¿eh? Está entre el 3 y el 4. Entonces ya con el 6 uno está sobrado. Precisamente por eso pusieron 6. Pero por algunas normas, por ejemplo, los japoneses, creo que los japoneses le ponen el 10. En la mayoría de los casos está entre 3 y 4. Cuando es muy agresiva la intensidad, entre 4 y 6. Por eso pusieron 6. Porque antes, hace 60 años, todo el mundo usaba el 10. Pero se bajó a 6 precisamente porque se dieron cuenta que en muchos estudios que esa intensidad estaba entre el 3 al 6. Cuando mucho era el 6. Y se fijó el 6. Pero hay unas normas que siguen con la vieja y dejaron el 10%. Entonces, eso
Esto es lo que tienes que verificar cuando valides un análisis no lineal. Si la excentricidad, ¿cómo qué pasó con esa excentricidad? ¿Bajó? ¿Quedó igual? ¿Qué pasó con tu ductilidad? ¿Es mayor que la que esperabas? ¿Qué pasó con tu factor de respuesta? ¿Es mayor que la que esperabas? ¿El mecanismo es dúctil? Y luego digo, ¿qué es un mecanismo dúctil? ¿Qué es un mecanismo dúctil? Lo mismo, un mecanismo que sea uniforme, un mecanismo que sea suave, que cuando yo veo la deformaciones sean transiciones suaves. Cuando es muy abrupta, la deformación es porque el mecanismo no es dúctil. ¿Okay? Entonces, pero ¿qué es suave? ¿Qué es dúctil? ¿Qué hago dúctil? Bueno, algo que en el tiempo logre disipar la mayor cantidad de energía posible sin pérdida apreciable de resistencia. Por tanto, tienes una transición suave. No puede dar un pico. Entonces eso es en cuanto a qué irregularidades. Ahora, algunos tipos de irregularidades, ¿ok? Son la famosa irregularidad en planta, piso débil, exceso de masa, columna corta, que son las más comunes, ¿verdad? Forma, lo que se llaman entradas pronunciadas, que es como este tipo, que son H, estas que son Y, Entonces, eso va a venir de arquitectura, ¿ok? Este documento que está aquí, la firma P154, trata solamente de este tema. De cuáles son los problemas que se han observado por configuraciones estructurales deficientes, no correctamente atendidas por el ingeniero estructural. ¿Okay? Entonces, esta es la más clásica, que son en planta, y ahí tiene cuáles son las soluciones que tú puedes atender de este tipo de irregularidades. Esto viene en ese documento, en la firma P154, que atendió el tema especialmente, lo vuelvo a repetir, de cómo atender las irregularidades. Bueno, una buena parte de ellas, no todas. ¿Y cuáles son las recomendaciones para hacerlo? Por ejemplo, si yo tengo una estructura así, bueno, no, pícala. Ah, pero ¿cómo la pico? La pico la pico, ¿cómo la pico? La pico en 4 pedazos, la pico en 2, la pico en 3, o sea, pico una así y estas dos, o la pico en 4 o en 5 con el núcleo. ¿Cuál es la recomendación? Pues no, pícala, ajá, pero ¿cómo aquí? Esta pícala, pero ¿cómo la pico? Aquí la pico en 3 o la pico en 5, o sea, con esta y 4 pedazos. ¿Cómo me conviene a mí? Porque el problema de picarla, ahora tengo otro tema, que es columnas, tiene edificaciones cercanas. Uy, ¿esto lo pico en 3 o lo pico en 2? ¿Este lo pico en 3 o lo pico en 2? ¿O lo pico en más pedazos? A ver, Joshua. Profe, yo creo que, o sea, se debe cortar de tal manera que genere menos torsión, o sea, No, es que digamos, al trabajando con... cortarlo no va a tener torsión, porque cada quien va a ser independiente. No, exacto, profe, lo que quiero decir es que las figuras se deben cortar, o sea, según el concepto del centro de masa o de centroide, debemos cortarlas de tal manera que ese centroide se ubique en un punto donde genere menos torsión. No, eso es inherente, porque si yo tengo este y el código completa, con que yo pique aquí y pique aquí, yo tengo 3 pedazos, ya no voy a tener ese tema, porque ya son independientes. Ya, al picar, como lo pique, ya el torsión desaparece a un lado. El problema que te dice Norma es, si tú, que es lo que te dice este documento, la P154, que han hecho muchos ingenieros y vieron que había tema después. Ok, tengo un H, lo pico aquí, lo pico aquí. El problema es cuando lo picas así, al sin ver nada más, que este largo ahora puede tener más, ya no tiene tema de torsión, sino de planta flexible, porque es muy largo con respecto al ancho. Entonces, ¿qué es la primera recomendación que te hacen ellos? En este caso, si lo vas a cortar, las divisiones tampoco pueden quedar irregulares. Entonces, si yo lo corto y esta longitud es mayor de 4 veces esa es otra irregularidad. Entonces, si lo vas a cortar, no causes nuevas irregularidades.
Entonces, si esto lo vas a cortar, yo tendría que ver si lo corto completo, pero si lo corto completo, puede ser que el ancho este, con respecto a su ancho este, sea mayor de 4. Entonces, sería una nueva irregularidad. Entonces, la recomendación es, uno, si vas a cortar, las nuevas divisiones no pueden quedar irregulares. O trata que no queden irregulares. Primer comentario. Segundo, es preferible cortar antes de colocar muros. Se lo dice, es preferible separar antes de reforzar. Porque esto, como es con muro, yo puedo poner muro aquí, muro aquí, muro aquí, muro aquí, muro, o sea, puedo poner muros para reducir el efecto torsional. Entonces, ellos dicen que es preferible cortar antes de colocar muros. Segundo, si vas a cortar en los nuevos cortes, no pueden quedar irregulares. O trata que no quede irregular. Tercero, ahí viene la más difícil de lograr. Que los periodos de todos, los periodos de primer modo, de todos, sean parejos, no sean tan diferentes. ¿Por qué no quieres que los cortes sean tan diferentes? El problema, al cortarlo, aunque tú pongas juntas y bien diseñadas, si los modos son muy diferentes, empiezan a golpetearse entre ellos, a quedar en desfase, ¿verdad? A golpetearse entre ellos porque tienen ingresos diferentes. Entonces, eso puede agotar, eso puede hacer que las juntas, aunque estén bien diseñadas, se degraden mucho más rápido que el resto de los elementos. Entonces, sí ponen cómo hacerlo, cómo remediarlo, pero es lo que tienen que hacer. Y ese es el reto, no dividirlo. Es, uno, si lo vas a dividir, ahí viene el reto. Es que los periodos de los distintos pedazos de los primer periodo sean parecidos. Dicen que no más de 30%, pero es diferente. O sea, imagínate, si yo esto me queda muy largo, y esto divido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedazos, porque como esto es muy largo, tendría que poner un pedacito aquí y otro pedacito aquí. Son 7 pedazos, ¿no? Son 7 pedazos. Lograr que los 7 pedazos, los periodos sean parecidos. Entonces, O sea, profe, ¿qué hacían antes ellos? Ah, bueno, tengo este problema. Pico aquí, pico aquí. El problema es cuando pico aquí, luego volvían en otro sismo a experimentar daños. ¿Por qué? Porque ya la planta era flexible. O sea, ya quité el tema de absorción, ahora el tema era de flexibilidad. ¿Vale? ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo puedo picar aquí, pongo un muro aquí, pongo un muro aquí, y aquí, pero dicen ellos, trata de que no quede irregular y que los periodos sean parecidos. o sea, profe, lo que está diciendo es que si se va a dilatar la estructura, el núcleo, los núcleos que van a quedar deben de ser dinámicamente parecidos. No es dilatar, porque el problema no es dilatación, porque la dilatación ya lo resuelvo con la junta. El problema es por el comportamiento sismoresistente, para que no haya golpeteo. Si yo tengo periodos, si los periodos son similares, ellos se pueden caer en fase y todos se mueven al mismo lado, por decirlo así. Si tengo periodos muy distintos, puede ser que cuando uno venga, el otro también venga y empiecen a chocar sobre la junta todo el tiempo. Y la junta, a menos que te diseñen la junta por análisis inelástico, o sea, para que la junta, puede ser que la junta se degrade mucho antes que lo que se degrade el resto de elementos. Entonces, ya cuando la junta se degrade, ya empiezan a golpetearse. ¿Okay? Y ese es el tema de cuando yo divido, la junta es un tema muy fuerte, porque tengo que diseñar lo que la junta aguante de dilatación, que la junta aguante el efecto sísmico y el efecto sísmico inelástico. Para que la junta se degrade después que se degrade los elementos que están en contacto con ella. O sea, no solamente, por eso que la norma dice, no, que la deriva tanto, ah, que bien, yo chequeé por deriva. Que la resistencia, yo chequeé por resistencia. Ah, y la degradación. O sea, el material con que está hecho la junta o el tipo de junta tiene que degradarse después de que se degraden los elementos que están en su vecindad. Si no, a lo último decimos, ya se degradó la junta, ya no va a actuar como junta y ahí va a venir los problemas. Creo que Yocho tiene ventaja. Yocho, adelante. No, profe, fue ahorita ya la... Ah. Bueno, entonces, esto, para que vean, cuando uno va a dividir la estructura, tiene maneras. Uno colocando muros, el otro dividiendo, pero si vas a dividir, ¿verdad? Si vas a dividir, tienes que saber dividir con un criterio. Y lo que yo te recomiendo, por eso es que este documento de FEMA P 152 es muy bueno que lo lea. No voy a poner como tarea, el que lo lea,
pero te dice cómo ellos te recomiendan que tú ataques cada tipo de irregularidad. Bueno, algunos tipos de irregularidad. Hay otro Profe, y eso, documento, la FEMA tiene otro documento que tiene que ver con rehabilitación estructural. Y es precisamente, la boca es de una estructura que es irregular, y yo cómo le puedo hacer para volverla regular o amortizar su irregularidad, el efecto de su irregularidad. Por ejemplo, aquí te dice que para estructuras que tengan mucha torsión, dice, bueno, sepárala, coloca lo que llaman ellos esto, que la primera vez que lo veía, el strength notch, que son una especie de vigas fuertes que para que contrarresten las torsiones, o colocar muros. Y te dicen dónde aplicar cada cosa. ¿Ok? ¿Y cuáles son sus problemas de performance? Por ejemplo, este dice, hay daño localizado, colapso de mecanismos en extremos. Y aquí te dice lo mismo. ¿Ok? Para cada tipo de irregularidad. Nomás yo traigo algunos ejemplos para que lo fuéramos viendo. Por ejemplo, esto está en el manual de la Covenin del ingeniero Absalom, que es famoso, que mucha gente usó mucho tiempo. Pero ellos sí, y se iban más por separar, colocar muros, ¿ok? Pero el problema de separar y colocar con los muros es que no se hacía con un criterio. O sea, separaban a lo que yo pensaba que se podía separar, y el problema es que no se entendía que si los nuevos pedazos quedaban o no regulares, y si los periodos iban a tener algún problema los periodos entre sí. Por eso cuando uno hace esto, ¿qué se hacía antes? Yo separaba y luego hacía los modelos por separado. O sea, hacía tres modelos separados. Hacía este modelo, este modelo. Y no veía cómo era la interacción entre ellas. Ya vamos a decir que no. Que te conviene que los tres estén en el mismo modelo otra vez, y tú nomás poner los puntos de contacto con links o con juntas. Los famosos links o resortes de juntas, para que tú veas cómo va a ser el comportamiento de las tres zonas de contacto entre ellas, y que preferiblemente hagas análisis time history, para que veas exactamente si se van a chocar entre ellos, si van a interactuar. Si puede hacer un modelo independiente primero, como un prediseño, pero ya la colaboración final es que lo pongas todo en el mismo modelo, ¿verdad? Y le metas un time history para ver efectivamente cómo se van a comportar los tres pedazos, los pedazos que sean entre ellos. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, esto era las recomendaciones del manual no sé si lo tengo por ahí, menos que todo el mundo lo ha visto. Déjame buscar eso. A ver si vas a sacar eso. profe, y cuando se separan, ¿qué se suele usar normalmente? ¿Unas conexiones tipo ménsula? No, la mesura se usa solamente cuando quiero descansar uno sobre otro. Ahí si puedes poner doble columna, y entre las columnas si puedes poner neopreno. Pero el espesor del neopreno y el tipo de neopreno, si va a ver la cantidad de acero del neopreno, porque el neopreno es capa de acero, neopreno, acero, eso te va a dar la ductilidad que quieres de la junta. Las tipos ménsulas solo se utilizan es en estacionamientos, cuando quieres hacer juntas, pero más que de dilatación, más de dilatación que de comportamiento sismoresistente. La junta de ménsulas se usan para más que todo, repito, para dilataciones. Cuando el edificio es muy largo y yo tengo problemas de dilatación, ahí yo puedo hacer ménsula. Ahí se recomienda hacer ménsula. Pero cuando Profe, tengo el problema de comportamiento sísmico y quiero separar el comportamiento sísmico, yo tengo que poner doble columna. Yo tengo que separar completamente el edificio y poner doble columna, doble vía, doble todo. Incluso claro. algunos ya recomiendan hasta doble cimentación, pero ya eso ya, ahí sí discrepo. O sea, una sola cimentación sí puede ser compartida, pero tiene que ser doble columna y doble viga, y la junta, ahí viene el problema, hay muchos tipos de junta, y tienes que seleccionar la junta de acuerdo al desempeño cívico de esa zona. Profe, y la otra solución simplemente puede ser, o sea, trabajar con el edificio tal cual como está, ¿cierto?
No, tú siempre puedes dejar edificios con la irregularidad que tiene. Y luego ves cómo vas a pagar el precio. Si vas a pagar el precio las columnas o vas a pagar el precio muros. Pues algo tienes que poner. O muros o columnas o las vigas. Por ejemplo, vuelvo a repetir, este es el manual del ingeniero Epelon. O Enrique Arnal. Ambos los conocí. Pero o sea, vaya, me dio mejor, o sea, me impresionó como lo brillante que era. Salomón Epelon, o sea, Bueno, estos dos que hicieron este manual, aunque está muy viejo, ya tiene muchas partes que son actuales, es decir, aplicables, por decirlo así. La zona que está aplicable es precisamente cómo atender las irregularidades. ¿Okay? Hay zonas que ya no son aplicables y cosas que son aplicables. De la parte que no son, aplicables está esta parte todavía de cómo atender las irregularidades. ¿Vale? Eso lo puedo subir, el que no la tenga. Ahí está, cómo atender las irregularidades. ¿Ok? ¿Ok? Y eso es un libro que está de 80. Pero el problema es que no te daban los suficientes criterios, igual pasaba en esa época, para atender cómo saber yo que la irregularidad fue correctamente atendida. Si voy a colocar muros, el problema de colocar muros es que tengo que lograr, y ahí viene el reto. O sea, yo puedo poner un muro, muy bien. Y con el muro ya yo logré que la rigidez, la torsión elástica, por decirlo así, bajara y quedara más o menos decente. El problema es que esta configuración que tú colocas ahí también tiene que aguantar el rango inelástico. Así como tiene que portarse así, también en el rango elástico con el rango inelástico. Significa que estos pinches muros que están aquí tiene que degradarse después que se degraden las columnas internas. Porque si no, no voy a caer la misma final. Ya al final de la degradación, al ver el muro, va a regresar a la posición, a como estaba al inicio. Entonces, eso si lo hago sin hacer análisis inelástico. Eso sin hacer análisis inelástico. Si hago análisis elástico, voy metiendo los muros hasta lograr el desempeño que yo quiero. Pero si lo hago solamente elástico, sin hacer un PVCD, o sea, sin análisis por desempeño, yo tengo que predecir, ¿verdad? Que ese muro, la degradación de ese muro quede después del resto de la columna. Y eso con solamente el 0.5 no lo voy a lograr. Eso es lo que yo tenía que prever. Entonces, tendría que ver qué tanto, estos muros tendría que uno que pullarlos con un factor mayor de 1.5, 1.7 para tratar de lograr que su degradación ocurra después de que ocurra la degradación de las columnas internas. Por eso, y uno dice, no, ponerle 1.5. Me acuerdo que Salomón decía, el profesor Salomón, el 1.3 a veces no te va a dar. Yo uso 1.5. Ajá. ¿Y cómo sé que el 1.5 es suficiente? Y si es 1.7 o es 2. Eso que nadie sabía responder en esa época. Entonces, ahora sí se puede responder haciendo un análisis por desempeño, que será multimodal por lo menos porque es irregular. No puede ser normal. Tendrá que ser multimodal o time history. Porque repito, no solamente es resistencia. Así yo, con el factor de 1.75, 1.3, aumento su resistencia. Es que el problema es energía. Vuelvo a decir, todo es energía. Entonces, si aunque con 1.3 ya él venció eso y se va a empezar a degradar, y cuando se degrade antes, se va a degradar antes que las columnas internas, voy a quedar peor, o incluso, no sé, igual o peor de como estaba antes. Porque significa que toda la energía que antes contenía el muro, que es mucha, va a pasar de pronto, va a pasar a las columnas internas. Y eso va a hacer que se explote mucho más rápido que lo que venían haciendo. Puede ser más riesgoso, incluso puede ser más riesgoso que antes. Entonces, para lograr eso, para evitar eso, tengo que buscar que los muros aguanten el trote completo. Que se degraden primero o igual que las columnas internas. Entonces, ¿cómo logro eso? Con el factor 1.3, puede ser que sí, puede ser que no. Él decía 1.5, pero puede ser sí, puede ser que no. Ese es el tema de esa época, que todo va, bueno, poner 1.5, ahí es suficiente, o es 2, o es 3, no sé. Depende de la misma irregularidad, que es lo que está pendiente de la norma, es lo que está laxa la norma. Dice, bueno, tiene esto, poner 1.3, sin ver qué tan grave es la irregularidad. Por eso que la tesis sería en eso, yo tengo esta irregularidad,
y te dé un patrón. Bueno, si es tanto, pone esto. O sea, que te lo gradúe por escalas. Y te dice, es mayor que esto, haz una adición lineal. Tiene que ser así, porque yo no puedo inferir, bueno, es X, bueno, pone muro y pone 1.3 a la vez. Y si esto es muy grande, o sea, no, si esto es tan grande, es muy grande, la escuadra es muy grande. Y si es mucho, entonces, ¿cómo no hace match el grado de irregularidad con el factor que voy a colocar? No hay relación, porque para todo el mundo es parejo 1.3 o bajar el espectro 0.75. Y a veces eso es insuficiente. Por eso que la tesis que voy a proponer para esta generación es eso: agarrar una irregularidad, la que sea, y la tengo que graduar. La tengo que graduar. O sea, en función de la misma irregularidad, ¿qué factor debo colocar? Porque no puede ser pareja. No puede ser que para todo piso débil, y no importa qué tan piso débil sea, todo sea 0.75. No puede ser. A menos que eso me arroje la tesis. Si me arroja la tesis, bueno, ya se comprobó. Pero no, yo no he visto ninguna tesis que compruebe que con el puro 75, no importa qué tan débil sea el piso, con el puro 75, con eso da. Con eso es suficiente para todo tipo de, para todo, para misma irregular, pero diferentes grados. Tengo masa concentrada, pero no importa el valor de la masa concentrada, para todo tenga esa masa concentrada, es el mismo valor. No puede ser, tiene que haber una ecuación o una escala que diga, de aquí para acá es el valor este, de aquí para acá otro. Y si es mayor, hago una decisión lineal y compruebas tu diseño. Así debería funcionar la norma. Pero la norma no dice eso, la norma te dice, tengo lo que tenga, no importa, por ejemplo, esto, no, tengo irregular torsional. Y tú lo mides con un valor de excentricidad. Pero no importa, si es mayor de 1 o de 1.5, es irregular, poner 1.3. Ahí si es 7, si es 14, si es 15, a todo le voy a poner 1.3. No, o sea, eso sí me parece ilógico. Por eso yo lo estimé, pero calculé en función de la misma irregularidad, pero eso no se ha corroborado, eso tiene que corroborarse con investigaciones. Entonces, esto, por ejemplo, sí, bueno, pone el muro, ajá, yo le puedo poner el muro, como no, y hago el muro en el modelo, y le meto su fuerza, y tal, y esto muy bien, pero eso no más me garantiza que eso va a funcionar bien en el rango elástico. Y el rango inelástico, y si el pinche muro se degrada antes que las columnas internas, ¿qué va a pasar? Cuando toda la energía que tenía absorbiendo el muro de repente se desaparece porque ya el muro no está, y ya esa energía tiene que ir para algún lado, y pasa a las columnas vecinas, ¿qué va a pasar con esa columna? Entonces, la única forma es que los muros estos estén diseñados de tal forma que ellos aguanten el galope completo. Y con el famoso 1.25 que dice aquí, es suficiente. ¿Por qué? Porque va a depender del mismo largo del ala. O sea, este factor de 1.25 que dice aquí no está en ninguna función de nada del largo del ala. Profe, ¿y debería cómo? ser en función del largo del ala. Porque Profe, el largo del ala, o de la flexibilidad del conjunto, pues. Porque a mayor flexibilidad del ala, mayor va a ser lo que demanda el muro. Pero no hay relación entre esto y esto. Entonces, son las tres que tú puedes hacer. Lo puedes dividir, lo divido. Pero ¿y qué recomendación hay para dividirlo? O sea, ok, ya dijeron, ya por este documento, la norma no lo dice. No dice, divídelo, pero ¿cómo? O sea, que tengo que cumplir. Esta por lo menos, esta FEMA P150, que por eso salió, y dice, bueno, divídenlo, las nuevas ediciones que no sean irregulares, haz el modelo independiente, pero al final tienes que cobrar con un solo modelo. Se recomienda que los modelos sean primero independientes, y luego haz un modelo con todos en conjunto, y le pones los links para verificar que el comportamiento entre ellos sea adecuado. Y preferiblemente haz un time history. ¿Ok? Esto es lo que te dicen de esto. De estas, que son vigas de reforzamiento, que tú cuadras la rigidez de las vigas para amortice la torsión. El problema es que esa viga también tiene que incursionar, tiene que aguantar todo el trote también. Y entonces, esto es hacer un piso, o sea, hacer una columna, reforzar las columnas de la esquina, es lo que están diciendo. No es un piso adicional, es que las columnas de piso sean diseñadas para disminuir la torsión. Y si no, como estas te quedan muy grandes, te suelen quedar muy grandes estas stretch notch, te quedan muy grandes, entonces la solución después de esta generalmente es la de
colocar muros. Y vuelvo a decir, los muros tienen que degradarse después que se degraden las columnas internas. Adelante, Torres. Profe, que tenía una duda, o sea que con eso último que está mencionando, si el muro no es lo suficientemente dúctil, o sea, no se degrada progresivamente con la estructura, ¿cómo se soluciona eso? Pero mismo, la norma no te dice cómo. Y ese es el tema. Y el muro nunca va a ser dúctil, porque los muros son elementos en sí de poca ductilidad. Lo que tienes que meter es su energía resiliente, se tiene que ser demasiado resistente. Porque lo que tú buscas es que sea la misma energía. ¿Cómo se puede predecir? Haciendo espectro de energía. Por eso sacó el famoso espectro de energía, que nadie, usted no imagino que nunca han diseñado con espectro de energía. ¿Eh? No. Ya no te da fuerza. O sea, el espectro de energía no te da que tú tienes que cumplir con cierta fuerza o cierta deformación. Te dice que tienes que cumplir con cierta energía. Y eso es un análisis elástico, no es inelástico. Simplemente se usa un espectro de energía. Y se asume cierto comportamiento inelástico. Se asume, no se corrobora, se asume. Entonces, con ese espectro de energía, te dice cuál energía que ese elemento tiene que soportar. Tú ves cómo coño la soporta, pero tienes que soportar esa cantidad de energía. Entonces, como tú tienes el diagrama de comportamiento del elemento, el diagrama de momento de curvatura, momento de deflexión, lo que sea, del elemento, tú verificas que la energía de tu elemento sea superior a la energía de demanda. Eso se hacía antes, pero esa filosofía de diseño nunca prosperó. Al principio habían tres filosofías de diseño. Estaba el espectro de desplazamiento, bueno, el pseudoespectro de desplazamiento, el pseudoespectro de aceleración y el espectro de energía. Pero el espectro de energía nunca prosperó, porque decían que no lo iban a entender, que era muy difícil. Entonces mucha gente se fue, casi todo el mundo agarró el modelo de Berkeley y casi todo el mundo se fue por el espectro. Había otro, perdón, el espectro tripartito. Habían cuatro, pero casi todo el mundo agarró lo que agarró Berkeley. ¿Y qué agarró Berkeley en Estados Unidos? El espectro de aceleración. Pero en otros países, por ejemplo, parte de Europa y Chile, por ejemplo, no sé por qué razón, nunca he visto por qué, ahora fue espectros de desplazamiento. Y otros pusieron dos, pero eran opcionales, una u otra. El tripartito y el de energía a nivel normativo nunca prosperó. Estaba a nivel académico, pero a nivel normativo no. Cuando ya debe ser que tú hagas un diseño tripartito, bueno, tripartito, por lo menos que la norma te dice de aquí para acá, usa el espectro de aceleración, de aquí para acá, el espectro de desplazamiento. Decía que eso era muy complicado, que uno solo. Con uno solo, y yo puyo la fórmula para que con uno sirva para todo. Entonces, con uno solo, bien sea de desplazamiento o de aceleraciones, se quedan con uno y ahí te va. Cuando la cosa debe ser en función del periodo. Si tu periodo es tanto, usa esto. Si tu periodo es tanto, usa el otro. Y el espectro de energía nunca se usó. ¿Qué te decía? Bueno, yo tengo esta estructura, le coloco el espectro de energía, y yo tengo que comprobar que ese elemento cumpla con esa energía. Olvídate de fuerza, olvídate de formación, olvídate de todo. Tengo que cumplir esa energía. Entonces, ya con esa metodología, que ya no tengo que hacerla mucho, porque ya tienes análisis no lineal, pero con esa metodología, a nivel de diseño elástico, tú podías prever la energía que ocupaba ese elemento. Entonces, ya con ese muro, yo lograba que ese muro, bueno, yo primero sea el desplazamiento de aceleración. Ellos me decían, primero cumple uno de estos dos, o aceleración o desplazamiento. El de energía nomás es para puro corroborar. Entonces, hago energía y verifico, sí, mira, el muro tiene que aguantar tal energía. Entonces, aguanto tal energía y para que sea mayor que la energía de las columnas vecinas. Okay. Y ya. No puedo meter el muro es poco dúctil. Bueno, mételo con energía elástica, o sea, darle resistencia hasta que la pura energía elástica sea superior a la energía de demanda. Y ya, así tú diseñabas tu muro de tal forma de que en su energía elástica, que es un medio de valor de PY por delta Y, esa energía sea superior a la energía de demanda. Y ya. Pero primero diseñabas por aceleración o por desplazamiento, y luego con energía corroborabas eso mismo. Por ejemplo, corroborabas que la energía de la columna fuera superior que la energía de las vigas.
corroborar, ya eso no se hace, sí. Ya eso nomás fue a nivel académico, repito. Esta forma de energía me lo explicó el profesor César Vega. Ahí tiene un librito, pero no sé, no es lo que es en Venezuela. Por eso que no, tengo que ver cómo explico esta parte, porque la única parte donde me lo explicó y lo encontré en otro punto fue él. Y a él se lo explicó un profesor de Illinois, porque él fue a la Universidad de Illinois. Entonces, el profesor de Illinois fue el que desarrolló esa tesis, pues, pero nunca prosperó. Entonces, él me lo explicó porque él lo dio el que lo inventó, pues, pero no lo he encontrado en ninguna otra parte. O sea, tengo que ponerme a investigar dónde es que está. ¿Ok? ¿Cómo hacer diseño basado en energía? ¿Ok? Tengo que hacer un espectro y tengo que asumir cierto comportamiento de estructura. Ya eso lo podemos obviar porque ya está el análisis no lineal. Pues ya lineal ya te dice si este muro se va a degradar antes o se va a degradar después que se degraden las columnas interiores. Ya no se ha dado antes, bueno, métele, mijo, métele resistencia, bueno. A menos que se degrade un poquito antes, entonces el cambio no sea tan brusco y así también déjalo, o sea, ahí aguanto más o menos. El problema es que se quede muy corto. Se quede muy corto y se degrade porque esos muros van a aguantar muchísimo. Son los primeros que van a reventar, o sea, los primeros que van a aguantar de todo. Entonces, como son los primeros que van a aguantar de todo, ¿verdad? Tienen que ser capaces de aguantar su degradación y la de los demás. ¿Ok? Y está estas divisiones, que son muy buenas. Por ejemplo, aquí lo dividieron, bueno, si se acerca, aquí mandan a dividir 3 pedazos. Este y este. El problema es que este puede quedar irregular. Puede quedar irregular por su flexibilidad. Y cuando intenta girar porque es flexible, puede chocar aquí, puede chocar aquí. O puede chocar aquí, puede chocar aquí. Entonces, el material de la junta y sus distorsiones no solamente puede estar medido en función de las derivas per se, sino del comportamiento inelástico entre ellos. Porque a medida que esto se va degradando, esas distorsiones se van profundizando. Entonces, tenemos que comprobar que toda la junta, la degradación de la junta o sus inclusiones sean superiores a la de los elementos que están en contacto. Porque siempre te hace ejemplo aquí. Divídelo en 3 pedazos o en 2. Ah, yo lo puedo dividir en 3 y puedo chequear que si es irregular o no. Pero no te lo dicen. Entonces, no, divídelo en 3. Ajá, y esto puede quedar irregular. Y aunque no quede irregular, la junta, ¿cómo hago con la junta? Porque esto se va a degradar en el futuro. Entonces, esas son cosas que todavía están pendientes de la norma. Yo tendría que chequearlo con PVCD. La norma te da recomendaciones, no que la deriva, asume que muy bien. Y las degradaciones, porque cuando esto se degrade, puede ser que mi deriva sean mayores que la norma o haya degradaciones puntuales y cambie y este elemento se deforme más. Eso es lo que tiene que estar pendiente de cuando tú dividas. En zonas de alta sismicidad, si son zonas de mediana sismicidad, con la norma TASE, eso ya se ha demostrado. En zonas de moderada y baja, en Maracaibo, por ejemplo, no hay problema. Maracaibo puede hacer puede hacer esto y no creo que haya tema. Porque son zonas de moderada sismicidad. El problema es hacerlo en Caracas, en Cumaná, ahí sí. Y sean edificios muy grandes, porque si es pequeño edificio, no creo que tenga tanta significancia esta delegación, pero si es muy alto, ahí sí puede tener problemas. A ver, adelante, Joshua. Profe, y usted mencionó que eso, digamos, se puede corroborar con un time history, ¿verdad? No sé, ellos te recomiendan que una vez que todo tu división, lo metas en conjunto con unos links y hagas un time history. O sea, metas un acelerograma, por lo menos dicen que de 4 a 7 acelerogramas, y con eso corroboras que la junta está bien, güey. Pero, profe, a ver, no sé, se me ocurre, yo pudiese hacer los 3 modelos y con los distintos desplazamientos de cada uno y los periodos, hacer un envolvente y ver si chocan. ¿Eso también es válido? Claro, pero ellos te recomiendan que hagas uno individual primero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué recomiendan que hagas primero un modelo? Que mucha gente hace todo modelo en conjunto y está bien, pero no te recomiendan eso, te recomiendan que hagas primeros modelos independientes. ¿Por qué? Porque hacer modelos diferentes, como la degradación van a ser diferentes, aunque tú pongas la junta aquí, algo le vas a pasar al otro, algo te va a ayudar al otro, vaya.
Entonces, ellos dicen, no, primero que cada quien aguante solito. Y luego que cada quien aguante solito, ¿verdad? Tú le pones la junta. O sea, lo pones en conjunto con la junta. Y le pones el link. ¿Ok? Y ahí ves si efectivamente, ¿verdad? Compruebas su accionar como en conjunto. Pero primero te dice, haz el modelo independiente y luego lo pones en todo el mismo punto con los links. Y el link va a depender de la junta misma. Entonces, cuando es independiente, tú sumas las derivas, es el doble de la suma el doble de la suma de valores absolutos de las derivas. Amplificada por 0. Bueno, amplificada por el R y por la ductilidad. Y es el doble de la suma de valores absolutos. O sea, para que tengas holgura. Entonces, y ya con eso, bueno, ya yo con eso selecciono la junta y es que la pongo acá. Y le meto un time history. El time history no es más para verificar si efectivamente, ¿verdad? Los periodos, con los distintos periodos no va a haber problema. Porque ¿cuál es el problema? Que las derivas se van a obtener de una modal espectral, que son valores absolutos y son una combinación absoluta. Entonces, pero como son valores absolutos, de aquí y de allá, son valores puntuales. Cuando yo ponga los links, los diferentes links con las ligas, aunque yo le ponga lo que ponga, ¿verdad? Cuando hay un time history, yo puedo tener valores un poquito superiores, porque el otro es un promedio, un ponderado, pues. Con el doble, la altura quiere estar segura, pero para eso tiene que poner un time history y preferiblemente no lineal, para que incorpore la degradación. Y ver efectivamente aún con la degradación que aumenta la deriva, no hay problema. Yo haría con degradación solamente en zonas de alta sismicidad. En zonas de baja sismicidad moderada, simplemente con lo que hice a NOVA debe ser suficiente. No tengo que meterme más allá. ¿Ok? Por ejemplo, aquí recomiendan usar la stretch notch, que es la completar. El problema es que esta viguita que están aquí, esta viguita que son las llaman las vigas de completación de resistencia, esta viguita, tienen que darse después del resto. Y es lo que no te dicen aquí. Porque si se llega a degradar antes o después, ¿por qué? Porque esta viga no va a tener masa. O sea, esta viga todo va a tener carga importante, pero esta viga no. O sea, si yo cometo el error de diseñarla como viene en el modelo, esas vigas no van a tener carga. Puede tener carga de corte, pero ya no tiene carga interna. O sea, carga gravitacional no tiene, porque no tienen carga. Entonces, si yo cometo el error de siempre diseñarla por fuerza, puede ser que se degraden antes que las vecinas. Y eso no puede pasar, porque yo la estoy colocando para que me complete la red. Eso significa que yo tengo que ponerla más fuerte que la vecina, yo tengo que poner con más energía que la vecina. Esas tienen que degradarse después de la vecina, no se puede degradar antes. Entonces, a veces yo veo y uno se pone un pinche palito aquí. No, porque eso es lo que me dice el modelo. Sí, papi, pero el modelo, claro que te va a decir el modelo, porque pues no tiene carga. El problema es que no estás considerando que esa viga tiene que degradarse después que la vecina. No puede ser más débil que la vecina, porque tiene que degradarse después. Porque si no, vas a tener que hacer análisis por pushover, que cuando se degrade, cuando ya se degrade, esa energía que ya está aguantando tiene que pasar a la vecina. Puede ser que ya se alcance al final del sismo, no te importe, bueno, pero tienes que comprobar con un pushover o con un espectro de energía. A ver, no, si ya con esta energía es suficiente. Bueno, ya, pues, el problema es que la energía que está asumiendo esta tiene que pasar a la vecina. La única forma es con un pushover o análisis no lineal. Pagano, si cuando se degrada la del medio y ya empieza, ya casi al final del sismo, hay poca energía que disipar. Entonces, bien y bien. El problema es que después, ¿qué va a hacer con la estructura? O sea, si yo quería ocupación inmediata y ya se degradó mucho, pues ya valió. O sea, el problema es eso, ¿no? Es estar consciente del objetivo del desempeño y ver, porque si no van a tener que demolerla. Eso también puede pasar en los sistemas duales, ¿cierto, profe? O sea, que se degrade En primero cualquier sistema que yo ponga algo para remediarlo, yo tengo que ver si esto que estoy poniendo tiene que aguantar más que lo vecinos. Porque yo estoy poniendo para degradar algo. O sea, si eso yo lo necesito para completar mi ductilidad,
y es esencial para mí, es un fusible para mí, eso es un super fusible, por decirlo así, yo tengo que garantizar que eso se degrade después que el resto. Porque si no, entonces en la parte inelástica, que no sé dónde, si al principio, en medio del final, ojalá sea el final, cuando se degrade y se desaparezca, va a quedar la original, la que tenía el problema. Entonces, si es al final decimos no importa, porque queda muy poquita energía por disipar, capaz no tiene importancia. Y pues si es al principio, es decir, que toda la parte inelástica la va a soportar la que tenía el problema, porque la que puse para soportar el problema ya no está. Entonces, por eso es lo peligroso de poner cualquier cosa hacia lo suave, a lo sin telecasco, porque todo lo que yo coloco ahí, no solo tengo que pensar en la parte elástica, tengo que pensar en la parte inelástica. Estos muros que estoy colocando aquí, está muy bien que lo coloque. Pero la pregunta es, la energía que va a aguantar o disipar este muro es suficiente para, va a estar en sintonía con la que va a disipar las columnas internas próximas. O estos muros van a acompañar al sistema estructural completo hasta el final. Si es así, ok. Pero si estos pinches muros se van a degradar al principio, apenas venga el sismo fuerte, se va a degradar ahí menos, se va a degradar, entonces no va a ser mucho, porque toda la parte elástica la va a soportar la que tiene la que tenía el problema. Y todo lo que tengo que anotar aquí es energía. Energía. Si yo voy a separar en pedazos, bueno, muy bien, yo separo en pedazos, que cada pedazo sea preferiblemente regular, yo cuadro las juntas. Ahora viene la pregunta, ¿y las degradaciones? O sea, cuando esta estructura, que es mucho mayor que esta, es más flexible que esta, porque esta es más corta, se degrade, se va a degradar un poco más rápido que esta. ¿Por qué? Porque tiene un periodo más largo. Y al hacer un periodo más grande, puede que tenga acciones sísmicas más grandes. Entonces, esta se puede degradar más rápido que esta. Al degradarse, su deriva va a aumentar y puede ser que no meta en forma pareja. Entonces, ¿qué va a pasar en la zona de la junta? ¿Se va a pedir más una junta de mejor calidad o mayor distancia? ¿O qué va a pasar con la junta? Por eso que las degradaciones tienen que ser parejas. Por eso que dice que los periodos sean parecidos, pero es muy difícil. ¿Cómo puedo que este periodo no sea más del 30% de este y de este? Si es muy diferente. O sea, tendría que poner unas columnas muy grandes en este. Preferiría un pushover y verifico un pushover o un sino lineal y verifico que todo esté bien. Por eso nacional no lineal, porque mucha gente decía, por ejemplo, en Los Ángeles, no, güey, este periodo tiene que ser más del 30% que estos dos. Eso que te queda que esto tenía que ser muy rígida la columna para que compitiera con el periodo de. Por eso digo, o aplica análisis lineal. Pero aplico para análisis lineal y me ahorro aumentar tanto esta rigidez de estas columnas. Entonces, el análisis lineal ahora está en boga, no es porque, me preocupa el sismo, no, te reduce costos, sobre todo en rascacielos, te reduce costos, ¿de cuánto? Hace del 40%, te reduce costos. Aplicar análisis pushover y optimizar desempeño en función del objetivo previamente establecido, te reduce costos. Por eso lo están haciendo ahora con mucha fuerza, porque te reduce costos. Ahora, los principales impulsores del PBCD son los mismos desarrollos que de rascacielos, de inmobiliarias, porque te reduce costos. Entonces, por eso que está en boga ahorita. Y por eso lo están poniendo en la norma, porque te reduce costos. El PBCD existe desde los años 60, porque hasta apenas hace 10 años lo están poniendo. Hace 20 en norma. ¿Por qué hasta 15 años están poniendo norma? Porque, claro, hay una preocupación, pero es porque te reduce costos. Y no es tan complejo de hacer ahora con los software. Entonces, si te reduce el costo y no es tan complejo de hacerlo con el software, no hay problema. Antes, hace 60 años, decía, sí, yo te lo puedo hacer, pero voy a echar 2 años en cálculo. O sea, en el normal me echo 6 meses y con esto me echo 2 años. Imagínate, 2 años. 1 año y 4 meses que me voy a demorar en la construcción. No, hazlo, apunte fuerte, papá. O sea, yo necesito ya construir.
Pero ahora te lo dicen, no, yo lo hago y a las 3 semanas 3 semanas, dale, güey. Dale, porque el tiempo entre hacer uno y el otro se redujo mucho, es prácticamente el mismo, y me voy a dar un montón de costos. Entonces, esto es lo mismo. Esto es lo que te digo, las configuraciones. Ya te recomiendan hacer dividir muchos pedazos para los que los periodos de los pedazos sean similares. Pues esto, no, ya no son 2. Te recomiendo que sean incluso este puede ser hasta 4. ¿Para qué? Para que los periodos de lectura sean similares. Esa es la nueva tendencia, porque antes te mandaban a picar y la gente decía 2, aquí 3 y aquí 2. O puede ser 3, ya. Y lo dividían y ya. El problema cuando venía el siguiente signo también presentaban problemas, esas divisiones. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que los periodos son muy diferentes. Los periodos son muy diferentes y puede ser también que la estructura cuando yo apliqué, ella quedó también irregular, con otro tipo de irregularidad, pero quedó irregular. Entonces, salieron las recomendaciones que estoy mencionando. ¿Eh? Otra, por ejemplo, lo de aberturas en losa. ¿Ok? Lo que son también aberturas en losa y flexibilidad de diafragma. ¿Ok? Masa concentrada. Esta de masa, ya algunas normas ya no la están considerando como irregularidad. Esta y esta. Ya algunas normas no la están considerando como irregular. Simplemente métela en el diseño y ya. ¿Ah? La de irregularidad de masa en vertical. Ya algunas normas ya no la están considerando como irregularidad. Aún así, otras no. ¿Ok? Lo del piso débil y piso blando, sí. Eso sí, obviamente va a seguir siendo. Lo de interrumpir el sistema estructural, sobre todo cuando es muro, y luego pasa a columna, es una de las peores cosas que uno puede hacer. Eso es, esos cambios bruscos de rigidez, ¿verdad? Para hacer piso blando. Entonces, esas irregularidades sí siguen siendo. Esto, ahí te dicen. ¿Eh? ¿Cómo atender las irregularidades en vertical? ¿Ok? Pero aquí sigue siendo el famoso 25%, miren. ¿Eh? El famoso 25%. Profe, ¿cómo se atiende la masa irregular? O sea, la segunda. Esta es la forma más fácil. Antes te pedían que la incorporaras en el diseño, que hicieras primero análisis modal. No podía hacer análisis por el estructural equivalente, el famoso ELF. El estático equivalente. Sí, no. Tiene que ser análisis dinámico, plano, por lo menos. Y lo afectará con 0.75. Ya eso ya se vio que ya con eso es suficiente. Es más, sin el 0.75 es suficiente, con que la considere en el modelo dinámico es suficiente. Por eso que algunas normas ya no la están viendo como irregularidad. ¿Ok? Entonces, pero aquí todavía es colocar la masa en el modelo y reducir un 75% para mí ya es suficiente. ¿Ya? Esta es la parte de la masa. Si es muy agresiva, el mismo modelo te va a pedir que le hagas algo. Por ejemplo, le puedes poner un amortiguador de masa. ¿Okay? Entonces, como está en el famoso, creo que está en el Taipei 101, te ponen un amortiguador de masa. Pero el mismo modelo te va a decir, o sea, con que tú metas un análisis modal dinámico, él mismo te va a decir, mira, no cumplo, es muy arrecho para cumplir de DIV. El mismo modelo te va a decir, no necesitas desempeño sísmico, no, por eso que ya no más, solamente considera la masa y ya. No es una irregularidad, solamente considera la masa en un análisis dinámico. Ya. Entonces, eso simplemente. Esto sí, porque aquí es lo mismo. Las columnas que tú coloques aquí, esta columna, como está colocando en medio del muro, esa columna tiene que degradarse después de que se degrade el muro y todas las columnas vecinas. Por eso que no puede ser cualquier columna. Entonces, este es el primer problema de que, no, yo puse el muro a columna y yo hice un análisis dinámico en elástico y le bajé la R075
y le puse mucho strip y aún así cuando venga así se lo vuela. ¿Por qué? Porque es energía. Yo tengo que lograr que la energía de la columna que voy a sustituir en vez del muro aguante la energía que del muro superior, aguante de las columnas que están pegadas, aguante de las vigas. Es decir, eso tiene que morir a lo último. Esa columna tiene que morir a lo último de lo último. Y cuando yo diseño esa columna, me queda casi el mismo muro. Es muy difícil que yo logre que dos columnas aguanten todo el trote del muro que está arriba, a nivel de energía. Puede ser a nivel de fuerza, hipotéticamente hablando, pero no a nivel de energía. Entonces, no tiene chiste picar el muro, buscar otra solución, pero no es cambiar de muro a columna. Si lo puedo hacer, sí. Sí se puede hacer, si hay una, así. Este pisito que está aquí, lo tienes que poner en una losa de transferencia. Y todas estas columnas que están aquí, tienes que repartir todo este verguero entre todas las columnas, de forma pareja. Por eso que la losa, esta losa, este viga, esta losa, tiene que pasar a ser transferencia. Y tengo que poner más, las columnas necesarias para que la energía del piso compita con la energía de los pisos superiores. Es así que se logra, pero no con solamente dos columnitas. Lo puedo intentar, sí, pero si no me da, ya sabes lo que tengo que hacer. Tengo que poner más columnas intermedias. Para poner más columnas intermedias, tengo que poner losa de transferencia. Entonces, sí se puede lograr, pero tengo que pagar el precio. Igual que esto, tengo un cambio brusco de rigidez, tengo un doble altura aquí, claro que se puede hacer. Pero este entrepiso, este sistema de piso de aquí, tiene que grabarse después de lo que se graben todos los de arriba. Entonces, ese es el reto que solamente no lo puedo ver solamente con la parte elástica. Bueno, este creo que sí, pero aún así hay que, lo ideal es que lo verifiques con un puchón, con un PVCD, para verificar efectivamente que aquí no tengas tenedor, ni aquí ni aquí. ¿Ok? Ya hay, creo que hay, recuerdo unas tesis que ya esta y esta sí la trataron y con el 0,75 de la norma es suficiente. Creo yo, pero no me acuerdo qué rango tenía que tener esto. El problema es eso, o sea, nada más decir, bájale el 75% al R o aumenta la fuerza un 30%, que es lo mismo. Algunos nomás se van por un lado, otros se van por otro. Pero el problema es, no está en función de esto, no está en función de la doble altura, o sea, esa que yo, esto puedo yo crecer al infinito y el mismo 0,75, no puede ser. O sea, tiene que estar en función de esta altura o de la relación de rigidez. Porque no importa que yo crezca esto infinito, el factor va a ser el mismo, 0,75. No puede ser, tiene que haber una relación más directa. O sea, que mientras la relación te tanto, este es el valor. Si se pasa ese valor, usa este. Y si se pasa el tal, ya te vas a usar este, pero tienes que corroborarlo con análisis no lineal. Algo así tiene que ser las irregularidades. Para que tú trates las irregularidades. No puede ser que esto yo lo puedo crecer al infinito. Así que la relación de veces crezca al infinito y el factor sea 0,75. Igual acá, no, así como es el niño, debería ser el juguete. No puede ser que yo reparte el mismo juguete, no importa el tamaño, el peso, el color que tenga, el peso que tenga el niño. O la edad del niño. No. Así tiene que haber una razón más directa. ¿Ves? Y lo mismo pasa con cualquier tipo. En todo te va a decir, no, mete 25% de incremento. Las normas se dan por incrementar la fuerza. Nosotros no vamos más por reducir el R. Entonces, exactamente lo mismo. El problema es que este valor va a ser así, no importa qué tipo de, qué tan irregular sea la irregularidad, para la redundancia. Igual aquí, o este mismo. Entonces, este tipo de irregularidad que si lo siguen manteniendo, a poco, no importa qué tan grave sea entre estos dos casos, a poco el factor va a ser el mismo. Ya va que no consigo el control. Permítame un momento.
Bueno, entonces, este tipo de irregularidad, por ejemplo, esta, ¿no? de cambio brusco de rigideces, ¿ok? O repito, ya casi la norma ya no están viendo como, si más simplemente que lo incorpores en tu modelo, ¿no? Pero aquí creo que yo traje, esto es por torsión, ya la norma están diferenciando de alta torsión y extrema torsión. ¿Eh? Aquí cómo se podría atender la rigidez. ¿Eh? Este por el test, que la altura sea mayor de 4 veces el ancho. Esto cómo se puede atender ese tipo de irregularidad. ¿Okay? Uno es colocarle, en caso que sea muy esbelto, colocarle una especie de pata de gallo así, o hacerlo trapezoidal. Esa es la otra solución. Si es muy largo, picarlo en pedazos. Entonces, si es muy largo, picarlo en pedazos. Si es muy esbelto, pasa que esbelto, te dicen que le coloca, cuando es muy esbelto, dice que le coloques unos, como, o lo hagas trapezoidal, o le coloques una especie de utilizadores en la base. Ahí está como medio complicado hacer eso, pero es lo que te recomiendan, ¿no? Yo cuando es evento, simplemente ya que no sea evento, es muy difícil que tenga esta forma, o le pongas trapezoidal, que le pongas un elemento aquí para disfrazarlo, es para mí muy difícil que te lo compre el arquitecto. Ahí hay que inventar un poquito más la base porque si no va a ser muy irregular. Y si es para que si es se haga así. Si es que lo hagan así. ¿Okay? Entonces, estas son las ideas y este es cómo solucionarlas. Y esta es la famosa columna corta, que es una más típica, sobre todo por el tema de la ventana y también por el tema de las escaleras. Entonces, es cómo solucionar la columna corta, que la norma dice simplemente 0.75. El problema es cuántas columnas cortas tengo. Por decir, no te dice, no, aquí el tema de columna corta es cuántas hay en el mismo pórtico. Porque si hay una sola, bueno, sí, con capaz el pórtico es suficiente, pero si tengo todo un eje con columna corta, ahí viene el tema. Por ejemplo, aquí, todo el eje columna corta. Entonces, eso no lo prevé la norma. Porque ya en el sur tengo todo el entrepiso corto. Entonces, y ahí el efecto es mucho mayor. ¿Ok? Entonces, eso tendría que verse en función de la misma irregularidad. Aquí es más fácil que uno separe la estructura, le ponga una junta de flexión entre la mampostería y la estructura, y ya uno se encarga de anclar la estructura. Ya eso últimamente en los rascacielos ya no se toma. ¿Por qué? Porque en los rascacielos ya la mampostería, el cierre, es independiente de la estructura, y lo hace otro ingeniero, lo hace ingeniero de interiores. Y el de la fachada lo hace ingeniero de fachada. Entonces ya el ingeniero interior se encarga de anclar las divisiones, los divisionales a la estructura sin conectarse directamente a la estructura, es decir, sin provocar que haya un comportamiento combinado. Le pone una junta, generalmente aquí le ponemos neopreno en la oficina, neopreno, y estos se anclan a la viga inferior con barbas o bastones de acero, de varillas, y si hace falta, arriba también. Y si hace falta, también se colocan aquí, pero se colocan varillas y se deja un espacio, ¿no? Engrasado y se pone un material para que esté conectado, pero no haya interacción entre la columna y la mampostería. Se deja un espacio. Aquí le ponen neopreno, le ponen hielo seco, le ponen cualquier material para evitar el contacto. Y esa parte que está en el neopreno y el material en el hielo seco se pone con grasa. Se engrasa para que tenga movilidad. ¿Okay? O sea, se engrasa bastante para que no se seque y tenga. Entonces, si se mueve la columna, no afecte a la mampostería o no la sienta. Entonces, eso. No me gusta mucho que conecten a la columna, solamente en caso que de verdad no se pueda más. Lo ideal es que se conecten a la viga y estén
que estén separadas de las columnas con una junta. Ya eso se encarga el ingeniero de interiores. Ya aquí ya no lo hace, en edificios altos ya no lo hace uno, lo hace el ingeniero de interiores. Nosotros también hemos hecho ingeniería de interiores, o sea, no la estructura, sino solamente la ingeniería interior y la ingeniería de fachada. Entonces, esto fue la recomendación. ¿Ok? Este es el famoso problema de la columna corta, que puede ser simple y doble. Este es doble. ¿Cuál es el problema? Bueno, no, este es simple, porque tiene un solo, es simple, pero se concentra aquí. Y está perfecto. Con el puro 0,75 es suficiente, porque no hay relación entre lo que es flexible y lo que no es flexible. Se ha demostrado que mientras este sea más, la altura del muro influye en el tipo de falla que va a tener aquí la columna. La altura del muro. ¿Ves? O sea, a medida que incrementa el muro, no sé aquí no está. Si se incrementa el muro, mayor es el impacto de la falla. O la relación entre del tipo de muro en relación con la rigidez del porte. Pero no es, tiene columna corta, no importa qué tipo sea, es 0,75. A ver, Joshua. Profe, eso se soluciona normalmente con mampostería armada, ¿verdad? O sea, conectando vigas con vigas, la pared, No, la digamos, mampostería sigue siendo normal. Solamente la primera blocada, la primera línea de bloques se le pone el mortero. Pero además queda normal. y los laterales, profe, digamos, ¿cómo evito en un sismo fuerte que esa pared se salga de su sitio? Si el sismo es muy fuerte y está en un piso alto, porque si el edificio es corto, ya con la pura abajo y arriba y la unión del mortero, sí. Es que cuando el edificio es muy, muy fuerte, tú le haces aquí, en este extremo, bueno, en este extremo, por decirlo aquí, le haces un dintel. Tú haces un dintel secundario, por decirlo así. Y ese dintel también la anclas a la viga. Ya. Que pudiese también proceder con una celda, que es lo que se conoce como celda en mampostería armada. Sí, aquí le pones un dintel de concreto. Y si no lo puedes anclar, lo anclas abajo. Si no te Profe, da, si no te da la- solamente con la viga anclándola, la tienes que anclar a la columna. El problema de anclar a la columna es que tiene que ser una junta que sea flexible. Entonces, ¿qué se hace? Que la tienes que dejar aquí embutida, pero en la parte tuya tienes que dejar, aquí le pones el separador y aquí en la parte tuya le pones grasa, le pones un PVC. Y le viertes concreto, pero con el PVC. De tal forma y adentro del PVC viene la varilla. Como se Y la hace en varilla los va a estar suelta conectores, dentro del PVC. como se hace en las losas de pavimento. Sí. Entonces tienes el PVC. Así, de ahí viene. Entonces cuando viene el sismo, va a haber el juego, pero ella no se va a poder salir del plano porque tiene la unión. ¿Ya? Pero el PVC te va a permitir que la columna cuando se mueva no haya el juego y no choque con la mampostería. No hay juego con la mampostería. Pero lo fuera del plano tienes un apoyo. Pero tú buscas primero, le pones la barba. No te da, le pones el dintel. No te da, ahí ya lo tienes que más conectar a la columna, pero repito, le pones la columna, si le pones la barra adherida a la columna, pero le pones el separador, que realmente es neopreno, y cuando no le ponen hilo seco y algunas veces le ponen madera, pero bueno, le pones el aislador y le pones el otro paso de columna y le pones, lo tapas con un tubo de PVC y luego viertes concreto en el interior. Entonces, después ya tienes vale, le puedes poner hasta varios. A veces no te da con uno, te tienes que poner dos. Bueno, ya le pones eso, ya eso tiene ya su apoyo fuera del plano. Y con las barras de abajo ya tienes el apoyo en la viga, que es el principal. Y ya, ese es el diseño de interiores. Esa estructura tiene que aguantar la fuerza sísmica, que no son las mismas, es un R, es con otro diseño, con otro R. Pero ya ese es el diseño de la mampostería interior. Pero ya está desacoplada, no está acoplada de la estructura. Y No en sé si me dio a estructura, entender. sí, sí, profe. Y en estructura de acero, por la diferencia, digamos, de materiales, ¿qué se suele hacer? Igualito, el edificio de acero es igualito, se hacen las mismas barbas, pues ya no, en vez de barbas de varillas, se hacen de corte. Conector de corte y lo mismo, conector de corte. Pero lo mismo, el mismo procedimiento. Se hace conector de corte y se hace vaciado. Si va a ser la mampostería, va a ser de bloque.
Si la mampostería es de otro tipo, duro, lo que sea, se hace una junta con unos pernos. El problema es que siempre haya juego entre la columna y la mampostería, y fuera del plano esté un apoyo. Aquí realmente se pone un perfil C acostado, en C, largo, y del otro se pone otro, y se pone un perno entre ellos para que haya el juego. Pero fuera del plano hay apoyo, pero dentro de ellos hay un juego. Se hace una unión, o sea, un perno, de tal forma que cuando la columna se mueva, se pueda mover el perno, y ya tienen la conexión, pero está separada una cosa de la otra. Cuando es como la potería, se hace igual, se suelta el espárrago o la varilla, o sea, aquí se ha soldado esta varilla, de la varilla a la columna y a las vigas, y sobre esa se vierte, se pone la camada de block y se vierte el concreto. Y luego se hace el dintel. Y luego el dintel lo mismo, ese espárrago de concreto que está soldado a la columna, se le pone un PVC y todo eso se vierte el concreto. De esta forma, si el muro se quiere ir afuera del plano, la varilla está conectada al PVC, pero hay juego. Entonces, no se va fuera del plano, y también tienes que diseñar el espesor ahí lo hacía, el espesor de la pega, que en vez de ser mucho es corto. O sea, más bien te dice que la máxima creo que era, pulgada. No, 3, 4 pulgadas, creo que. O sea, ahí te dice no me cuánto es el máximo que tiene que ser de la pega. Pues tienes que diseñar la pega. Si pones mucho la pega, más bien, si la pega es muy grande, más bien es contraproducente y te separa más el muro. La pega tiene que ser, creo que máximo es pulgada y media. Y tienes que diseñar la pega. Y tienes que diseñar el block. O sea, el block, no todo block te va a servir para diferentes zonas sísmicas. Hay un block que tienes que cambiar el tipo de block para que tenga más pegas y pasarle de pulgada y media y garantizar la suficiente adherencia para que soporte lo que tiene que soportar. No tiene que soportar el sismo completo, tiene que soportar el sismo de servicio. Que, vamos a ver, es un R especial particular para mampostería. Y la mampostería en sí tiene PVC también. Entonces, si te piden, tiene que ser un PVC de la pura mampostería. Entonces, ese es un diseño por eso ya es otra rama, es el diseño de interiores. ¿Ves? Pero lo que ya te piden de cajón es que esté separada la mampostería de la estructura. Y ya te encargas tú cómo va que la mampostería aguante el sismo. Ya es profesional. Igual, la fachada tiene que estar separada de la estructura. Bueno, ya el ingeniero de fachada te tiene que encargar. Como nosotros hemos hecho las 3 tipos, por eso te digo, la mampostería tiene su diseño particular, la fachada otro y la estructura principal otro. Y te puedes contratar para cualquiera de las 3. Hoy vamos a hacer supuestamente, estamos concursando para hacer un hotel muy grande en una de las islas del Caribe y ya perdimos el de la estructura principal. Estamos optando por de las interiores y por de fachada, porque son 3 concursos diferentes. Ya el de la principal, tristemente lo perdemos. Estamos concursando por los otros 2. Porque ya sí se maneja ya, a nivel internacional 3 tipos de ingeniería. ¿Tienes alguna duda o no? Profe, bueno, quería preguntarle, yo he leído que, por ejemplo, el bloque de arcilla es poco, digamos, es muy frágil y en algunos países no lo usan debido a eso. Es que depende cómo lo vas a usar. El de normal, el que nosotros llevamos, el que usó en Venezuela de normal, solo sirve si es interior no acoplada. Si va a estar acoplada, ya no te sirve. Te tienes que usar otro que se llama King Kong. Si el edificio es muy alto, muy alto, y va a estar también desacoplada, pero es muy alto, el normal tampoco te da. Entonces tienes que usar el otro. Aquí lo llaman King Kong. No sé cómo llaman eso, la verdad. Pero es sólido de arcilla, pero tiene huecos. Pero huecos en planta. Tiene como, y es diferente. Entonces, ese es un diseño, si tienes que seleccionar, a partir de la demanda sísmica, tienes que diseñar el